And because as we get into God's word, Porque a medida que nos metemos en la palabra de Dios, we don't do leadership our way. no hacemos el liderazgo a nuestra manera. We do leadership God's way. Hacemos el liderazgo a la manera de Dios. And today, as we walk through that, Y a medida que hoy caminamos en eso, I'm going to open up with prayer, vamos a empezar en oración and then we are going to get into it. y después nos vamos a meter en esto. And then we'll ask some questions, and any questions that you have, we'll go through that. Y vamos a hacer preguntas y cualquier tipo de preguntas que tengas le vamos a So, le vamos a Lord, we responder. thank you for this time. Así que, Señor, te damos gracias por I este pray that momento. you would open the ears Oramos para que abras los oídos of every person that is listening to de cada this. persona que está escuchando esto. You would open up our heart. Que abra sus corazones, You would open up our que abra circumstance. sus circunstancias, You would open up the situations, que abra sus situaciones, the relationships that we're in, las relaciones en las que estamos, and we put everything at your y feet. ponemos todo delante de tus pies. And whatever you teach us in this Y moment, todo lo que tú nos enseñes en este we're going momento, to do our best vamos a hacer lo mejor de to nosotros put it into para use ponerlo en uso. as you use the leadership A medida que tú usas el that liderazgo you've put inside of every que single tú one has of us. puesto en cada uno de nosotros. It's in your name that we Es pray. en tu nombre que oramos. Amen. Amén. Today we're going to talk about the reprobate mind. Hoy vamos a hablar de una mente reprobada. Reprobate Una mind. mente reprobada. If you don't know what that Si tú no means, sabes lo que eso significa, we're going to walk through the definition vamos a hablar acerca de la definición that is found in Scripture. que se encuentra en la Escritura. Once we read this, A medida que leemos esto, it's not going to sound encouraging, no va a sonar alentador, but I promise you, pero les prometo you're going to be encouraged. que van a ser You're alentados. going to be encouraged. Van a ser alentados. If you're watching this Si estás viendo esto and you don't know y no Jesus, conoces a Jesús, it's you are going to find tú vas a encontrar through God's word a través de la palabra de Dios that the life of que Christ la vida de Cristo accomplishes something in us logra algo en nosotros that we can't accomplish ourselves. que nosotros no podemos lograr por nuestra cuenta. Romans chapter 1, Romanos capítulo 1, verse 28. verso 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, every single person cada persona who does not put que God no pone a Dios in their en knowledge, su the conocimiento, following thing happens. la siguiente cosa ocurre. God gave them over to a reprobate mind Los entregó Dios a una mente reprobada to do those things para hacer which are not fitting, lo que no es debido. to do things that are not good. Para hacer lo que no es debido. Well, so what's the consequence Así que, ¿cuál es la of having consecuencia a reprobate de mind? tener una mente reprobada? God gives someone over Dios le da algo a alguien, to a type of mindset a un tipo de mentalidad that gets them in trouble. que los mete en But I problemas. thought God loves us. Ajá, pero yo pensé que Dios me amaba. Why would he allow that to happen? Porque Él permitiría que algo así pase. And tonight we're going to walk through that. Y hoy vamos a atravesar eso. Hoy vamos a God hablar has de eso. always had a hierarchy in heaven Dios siempre ha tenido una jerarquía en el cielo. before earth began. Antes del inicio de la tierra. And so you have John chapter 1, Así que tenemos Juan capítulo 1, 1 through 3. del verso 1 al 3. In the beginning En el principio was the Word. era la palabra. That's not the beginning of earth. Ese no es el inicio de la tierra. That's everything Eso es el todo. that's ever existed. Lo que siempre ha existido. In the beginning En el principio was the Word, era la and the palabra. Word was with God, Y la palabra and era the con Word Dios. was God. Y la palabra era Dios. He was in the beginning with God. Ella era en el principio con Dios. That is not the earth. Eso no es la tierra. That's just everything Eso es el todo. that's ever been. Lo que ha existido. Verse 3. Verso 3. All things were made through him, Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. and without him Y sin ella nothing was made that was made. no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. When you read that, Cuando leemos eso, it seems overly simplistic. parece que es muy simple, se ve simplificado, It seems very easy. se ve muy fácil. I understand. Lo entiendo, But we got to open up our eyes pero tenemos que abrir nuestros and ojos open up our ears. y abrir nuestros oídos. Everything that was made. Todo lo que fue hecho. Tonight you're going to hear some things. Esta noche van a escuchar ciertas If you're cosas. watching this at breakfast, you're going to hear Y si some lo estás things viendo mientras comes tu desayuno, vas a that you escuchar might ciertas cosas immediately disagree que with. quizás en el momento vas a estar en desacuerdo. But all things that were made Pero todas las cosas que fueron hechas, were made. fueron hechas. John 1:14.
Juan capítulo 1, verso 14. Same chapter, 11 verses later. Mismo capítulo, 14 versos después. 11 versículos versos después. después. And the word became flesh and dwelt among us. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. And we beheld his glory. Y contemplamos su gloria. The glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So John is writing Así que Juan está escribiendo about how he experienced Jesus. acerca de cómo él experimentó a And Jesus Jesús. is the glory of God. Y Jesús es la gloria de Dios. Revelation also tells us Apocalipsis también nos dice that Jesus is the glory of que God. Jesús es la gloria de Dios. So we understand. Así que entendemos, We're saying Jesus was at the beginning. estamos diciendo Jesús estaba desde el principio. We're saying that he's everything to Estamos us. diciendo que Él es todo para nosotros. And as we get into this, Y a medida que nos metemos en esto, James chapter 1 gives us something different. Santiago capítulo 1 nos da algo diferente. It means the same thing, Significa lo mismo, but it's painting a different side of the pero photo. está pintando otro lado de la foto. James 1:13. Santiago capítulo 1, verso 13. When tempted, no one should say, Nadie diga cuando sea tentado, God is tempting me. soy tentado por For Dios. God cannot be tempted by evil, Porque Dios no es tentado por el mal. nor does he tempt anyone with evil. Y Él no tienta a nadie. So before someone judges us Así que antes de que alguien nos juzgue or tries to burn our church down, o trate de quemar nuestra iglesia, God does not tempt with evil. Dios no es tentado por el mal. He does not tempt people with Él evil. no tienta a las personas con el mal. But evil itself Pero el mal en sí has parameters. tiene parámetros. Who set the parameters ¿Quién puso esos parámetros of evil? del mal? Isaiah 14, Isaías capítulo 14, verse 12. verso 12. How you have fallen from heaven, ¿Cómo has caído del cielo, O Lucifer, son of the morning. oh lucero, hijo de la mañana? Lucifer, Lucifer, serpent, serpiente, Satan Satanás are all the same thing son la misma cosa at 3 different times. en 3 momentos diferentes. Lucifer Lucifer was his name era su when nombre he was in heaven. cuando él estaba en el cielo. And when he had that name, Y cuando él tenía ese nombre, that name means light bearer. ese nombre significa One la who carries persona the que tiene la luz, que One carga who la luz. carries the light. Aquella persona que carga la That was luz. his name. Ese era su nombre. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. Has sido derribado al suelo tú que debilitabas a las naciones. Remember that. Recuerden eso. You've been moved to the ground. Tú has sido movido del suelo. Verse 13. Verso 13. For you have said in your heart, Tú has dicho en tu corazón, this was Lucifer, este es el mismo Lucifer, the serpent, la serpiente, Satan. Satanás. You said in your heart, I will ascend into heaven. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. I will exalt my throne above the stars of God. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono. Verse 14. Verso 14. I will ascend above the heights of the clouds. Subiré sobre las alturas de las nubes I will be like the Most High. y seré semejante al Altísimo. If you know Scripture, Si ustedes conocen la you Escritura, know what happens next. saben lo que ocurre después. And as we walk through this, Y a medida que caminamos en esto and we go to Luke chapter y 10, nos vamos a Lucas capítulo 10, Jesus is going to give us some insight Jesús nos va a dar cierta información into this story. acerca de esta historia. And right now, Y ahora mismo we're going to talk about the reprobate mind. vamos a hablar acerca de la mente But reprobada, we have to talk about how the reprobate mind came into pero existence. tenemos que hablar cómo la mente reprobada vino a existencia. And tonight is not mostly about a reprobate mind, Y esta noche no se trata solamente acerca de la mente reprobada, which means that your mind is twisted. lo que significa que tu mente está girada, It plans evil. sino que planea el mal. Jesus, Jesús, Luke 10, en Lucas capítulo Verse 10, 17, verso he 17, sent out 70 preachers, él envió a 70 and predicadores they all come back, y todos and regresaron. they're rejoicing. Y ellos estaban regocijándose. There are miracles. Habían milagros, Demons got cast demonios out. fueron It echados was fuera. Fue awesome. increíble. Man, I had so much Yo power. tuve mucho poder. Verse 18. Verso 18. You would think this is like a praise party at church. Tú piensas que esto es como una fiesta de adoración en la iglesia.
imagine you being at your church. Imagínense estando en la iglesia There's an awesome presence of God. y hay una presencia espectacular de And the Dios. worship leader says, Y el director de alabanza dice, stop, 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 stop. paren, paren, paren. Stop the music. Paren la música. The devil has no power over El you. enemigo no tiene poder sobre ti. Amen? Amén. That's weird. Eso es raro. We're lifting up Jesus. Porque estamos exaltando a Jesús. Why are we stopping lifting up Jesus Porque estamos parando de exaltar a so we can Jesús talk about the devil? para empezar a hablar acerca That del makes no diablo. sense. Eso no tiene You sentido. need to grow up. Tienes que madurar. Jesus has overcome the devil. Don't worry about that. Jesús ha vencido al diablo. No te preocupes al respecto. Look what Jesus does Mira lo que dice Jesús, lo in que the hace middle of a Jesús praise party. en medio de una fiesta de adoración. Look what he does at a worship night. Mira lo que él hace en una fiesta de adoración. Look what he does in the prayer room. Mira lo que él hace en lugar de Look what he oración. does at church. Mira lo que él hace en la iglesia. Look what he does in the Bible. Mira lo que él hace en la Biblia. Verse 18. Verso 18. And he said to them, Y él les dijo, I saw Satan yo veía a Satanás fall like lightning from heaven. caer del cielo como un rayo. Why are we talking about this? Porque estamos hablando de esto. We're celebrating you Estamos celebrándote a ti and what you did. y lo que tú The hiciste. end of verse 17, Y al final del verso 18, the, de- 17, the demons had to obey us los demonios tenían que because of obedecernos your name. debido a tu nombre. They're literally celebrating Ellos Jesus. literalmente están celebrando a Jesús. Leadership 101. Liderazgo uno a uno. Celebrate Jesus. Celebrar a Jesús. And in the middle of that Y en el celebration, medio de esa celebración, I saw Satan yo vi a Satanás fall like lightning caer como un rayo from heaven. del cielo. That's so weird. Eso es raro. Why? ¿Por qué? Verse 19. Verso 19. Behold, I give you the authority He aquí les doy autoridad to trample on serpents and de, scorpions. de pisar serpientes y escorpiones. Lucifer, Lucifer, serpent, serpiente, Satan. Satanás. I saw Satan. Yo vi a Satanás. Jesus Jesús is not using the name he had no está usando el nombre que tiene in heaven. en el cielo. He's using the name Él está usando el nombre que él that tiene, he is now. por el cual es llamado ahora. Because Satan Porque Satanás means adversary. significa adversario. He's an enemy, Él es un enemigo, not only of God, no solamente de Dios, of you. sino también He de ti. comes to steal, Él viene a robar, kill, matar and y destroy. destruir. What is he going to steal? ¿Qué es lo que va a robar? He can't steal God. Él no puede robar a He can't Dios. kill Él God. no puede matar He a can't Dios. destroy God. Él no puede destruir a Dios. But he can steal from us. Pero él puede robar de nosotros. He can try to kill Él us. puede tratar de He can matarnos. try to destroy Él puede us. tratar de destruirnos. So God Así que Dios takes away Lucifer's name, toma el nombre de Lucifer and he no longer has a name. y ya no tiene un nombre. Satan Satanás isn't a name. ni siquiera es un It's a nombre, description. es una He descripción. went from having a noun Él fue de tener un to pronombre only having a verb. a solamente tener un verbo. The enemy doesn't even have a El name. enemigo ni siquiera tiene un nombre. Verse 20. Verso Oh, sorry, 20, verse 19. verso 19. I give you the authority to trample on serpents and scorpions Les doy la autoridad de pisar serpientes y escorpiones and over all the power of the y enemy. sobre todo el poder del enemigo. Let me ask you a question. Y les voy a hacer una pregunta. Jesus Jesús is not telling them anything no les está diciendo nada that they didn't already know. que ellos ya no sabían en el momento. They were just talking about the power Ellos solamente estaban hablando acerca del that they poder had over demons. que tenían sobre los demonios. Jesus is saying the same thing. Jesús está diciendo lo mismo. The only thing he says Lo único que está that diciendo, they had no idea de lo about, cual ellos no tenían idea, behold, es que he aquí, I saw Satan yo vi a Satanás fall like lightning caer como rayo from heaven. del cielo. Over all the power of the enemy. Sobre todo el poder del enemigo. Nothing shall by any means hurt you. Y nada les dañará. Before we go on, Antes de continuar, let's be clear. vamos a ser claros. Jesus Jesús in us en nosotros allows a type of protection permite un tipo de protección that nothing will hurt us. donde nada nos va a dañar. Does that mean that we don't go through opposition? Eso significa que no enfrentamos oposición. Oh, we're going to go through Oh, opposition. sí, claro que sí vamos a enfrentar We're going to go through oposición. different things. Vamos a atravesar cosas diferentes, But they can't hurt pero us. no pueden lastimarnos. So you know what the lie ¿Y is? sabes la mentira del enemigo? That the enemy Es que el enemigo does something against us hace algo en contra de nosotros that can hurt us. que puede herirnos. That's the lie. Esa es la mentira. We hurt ourselves. Nosotros nos hacemos daño a By nosotros mismos, believing nos the herimos lie. a nosotros mismos al creer la The mentira. enemy doesn't actually hurt us El enemigo no nos hiere a when nosotros Jesus is in us. cuando Jesús está en nosotros. So how do we get to a reprobate mind? Así que entonces, ¿cómo llegamos a una mente reprobada?
Verse 20. Verso 20. Nevertheless, do not rejoice in this, Sin embargo, no se regocijen en esto, that the spirits are subject to you. de que los espíritus se les sujeten. Hierarchy. La jerarquía, God had a hierarchy Dios tenía una jerarquía, before the world was even formed. incluso antes de que la tierra haya sido formada, Before light, antes de que la before luz, fish, antes de los before peces, Adam, antes de Adán, before Eve, antes de Eva, there was a hierarchy. ya había una jerarquía. With Adam and Eve, Con Adán y Eva there's a hierarchy. había una jerarquía. And now that sin is in the world, Y ahora que el pecado está en el there's mundo, still a hierarchy. todavía sigue habiendo una And jerarquía. we're going to get into that in a Y minute. vamos a meternos en eso un momento. Rejoice because your names are written in heaven. Sino regocíjense de que sus nombres estén inscritos en los cielos. Verse 21. Verso 21. Jesus is trying to help them with their worship. Jesús está tratando de ayudarlos en su adoración. They're worshiping Ellos están adorando the power of God, el poder de Dios, but they're missing the point. pero ellos están perdiéndose de vista. They're so consumed with the earth Ellos están tan consumidos con la tierra that they're not even talking about que heaven, ni siquiera están hablando acerca del where cielo, their Father donde lives, su Padre vive and they're going to be for eternity. y donde van a estar en la So they're eternidad. missing the Así point que ellos están perdiendo el punto of ministry. del ministerio. They're missing the point Ellos están perdiendo el punto of leadership 101. del liderazgo uno a uno. Verse 21. Verso 21. In that hour, En aquella misma hora, Jesus rejoiced in the Spirit. Jesús se regocijó en el Espíritu Jesus is Santo. now having a praise party. Jesús ahora está teniendo una fiesta de He adoración. stopped their praise party Él paró su fiesta and he started his own y praise empezó party. su propia fiesta de adoración. He told Chandler Moore, "Follow me, bro. Él le Follow dijo me, a bro." Chandler Moore, sígueme, sígueme, And sígueme. he's about elevation. Pastor Y él Stephen, está start writing the diciendo song down. a todos los pastores empiecen a escribir estas He canciones. starts his own praise Él party. empieza su fiesta de adoración. And what does he tell God? ¿Y qué es lo que él le dice a Dios? So weird. Es raro, So weird. es muy raro. I thank you, Father, Te doy las gracias, te alabo, oh of heaven Padre, and earth, Señor del cielo, that you have hidden these things porque has escondido estas cosas from the wise de los sabios and the prudent, y entendidos and you revealed them to babies. y las has revelado a los niños. You and I Tú y yo are babes. somos bebés, We're babes. somos niños. We're not the wise. No somos los We're not the sabios, prudent. no somos los We're not the prudentes, ones who think we have it all figured no out. somos los que pensamos que tenemos todo ya We planeado, are planificado. open Estamos abiertos To a better way. a a To una being mejor taught manera something more. para poder ser enseñados algo We más. make ourselves children Nos hacemos a nosotros niños so the Father can teach us. para que el Padre nos pueda enseñar. That's the posture of a leader. Esa es la postura de un líder. Father, teach me. Un padre I enséñame. have faith, Tengo fe, but help my unbelief. pero ayúdame a mi incredulidad. You've hidden these things from the wise and the prudent, Tú escondiste esto de los sabios y and prudentes you entendidos revealed them to y babes. las has revelado a los niños. Even so, Father, Sí, Padre, for so it seemed good in your sight. porque así te agradó. So there's a theme here. Así que hay un tema aquí. Jesus Jesús is the way, the truth, and the life. es el camino, la verdad y la He vida. knows how everything works. Él sabe cómo todo He funciona. was from the very beginning of Él anything, estaba desde el principio de todo. not just the earth. No solamente la And tierra, he is eternal, y Él es eterno, and he's with temporary people, y Él está en un momento con personas temporales, teaching us about the reality enseñándonos acerca de la realidad, of things of eternity. de las cosas que son de la eternidad. Genesis chapter 3. Génesis capítulo 3. The enemy El enemigo tempts Eve. tienta a Eva Did God really say y el Señor dijo to not take of the fruit? que no coman del fruto. Ay, pobrecita. Oh, poor girl. God just doesn't want you to be like her, like him. Dios no quiere que tú seas como ella. God, Como él, perdón. God doesn't want you to be like him. Dios no quiere que tú He seas doesn't como want you to él. know what he knows. Él no quiere que tú sepas lo que él sabe. And he tempts her Y él la tienta with fake love. con un amor falso. Oh, you could be just like him. Oh, tú podrías ser como él. She wasn't trying to be like Lucifer Ella no estaba tratando de ser como Lucifer, with pride in her heart. con orgullo en su She corazón. didn't have any sin. Ella no tenía ningún pecado. She is trying to love her father, Ella está tratando de amar a su padre and she got lied to y fue engañada about how to accomplish that acerca love. de cómo poder alcanzar ese amor. So there in Genesis chapter 3, Así que Génesis capítulo 3, the enemy falling like lightning el enemigo cayendo como un relámpago happened before the earth was formed. pasó antes de que la tierra se formara. This is where it's going to get interesting. Aquí es donde se va a hacer interesante. Before there was Eden, Antes de que hubiera o que existiera el Edén, the garden,
el jardín. no sin, No hay pecado. perfection. Perfección. God forms Adam. Dios forma a He Adán. lives in the garden. Vive en el jardín. Adam goes to sleep. Adán va y se God duerme. takes his rib. Dios toma su He makes costilla Eve. y él hace a Eva Perfect life perfecta vida in the garden. en el jardín. I have a question. Ahora les voy a hacer una pregunta. How did the serpent ¿Cómo la that serpiente, used to be Lucifer, que solía ser Lucifer, how did he get there? cómo llegó allí? How did he get there? ¿Cómo llegó allí? I have power. Tengo poder. I'm like a genie. Yo soy como un I'm going to genio. take myself from heaven. Voy a tomarme del cielo. I'm going to float in the air. Voy a empezar a volar And en el then when cielo. God creates the Y earth, después cuando Dios cree el cielo, la I'm just tierra, going to show up. yo solamente me voy a Because he's aparecer. probably going to create a man and a Porque woman. entonces él probablemente va a crear un hombre y And then una I'm going to, mujer. he doesn't have the power. Él no tiene el poder para eso. He doesn't have the power to keep his own name. Él no tiene el poder ni siquiera de mantener su propio nombre. So how is he in the garden? Así que como entonces él está en el jardín, Unless God put him there. a menos de que Dios lo haya puesto allí. But James says, Ajá, pero Santiago dice God does not tempt in que evil. Dios no tienta And al mal he's not tempted by evil. y él no es tentado por el mal. But God Pero Dios is in control está en of control all things. de todas las Because cosas. everything Porque todo that was made lo que fue hecho, was made. fue hecho. Who's in control of parameters? ¿Quién es el que está en control de los parámetros? But God. Más que Dios. Are you saying Tú estás diciendo that God created hell que Dios creó el in a way for infierno me to not be with y him? una manera para yo no estar con él. You know who thinks that? ¿Sabes quién piensa así? People who have no plans Personas que no tienen on planes going to heaven. de ir al cielo. The truth is, La verdad es God did create hell que Dios creó el infierno because the enemy has no power to create. porque el enemigo no tiene el poder de crear. But here's what people miss. Pero aquí es donde la gente se pierde. God didn't create hell Dios no creó el because infierno that's what his will is. porque ahí es donde está su Because voluntad. we're going to get to this in a minute. Porque vamos a llegar a esto en un It is minuto. not my will No es mi that voluntad any would die, que nadie muera o but that perezca, all, sino que todos, and we're going to get to that in a y minute. vamos a llegar a esto en un minuto. So God creates the Así parameters que Dios crea los of parámetros good, del bien, of eternity, de la with eternidad, him as a father, con Él como Padre, being with his family. estando con su familia. He did everything for love, Él hizo todo por amor, including incluyendo the parameters los of parámetros evil. del mal. And we're going to get to this in a Y minute. vamos a llegar a eso en un minuto. So we're about to read a verse, Estamos a punto de leer un verso and I don't want you to get lost. y no quiero que se pierda. So I want to start covering something Así que quiero empezar a cubrir algo before we even read the verse. antes de tan siquiera Because leer el everything verso. you're about to read Porque todo lo que están a punto de is leer in the Bible está en la Biblia, at one place. en un solo lugar. And the reason why I don't want to read it Y yet la razón por la que no lo quiero leer todavía is because sometimes we try to get defensive es porque a veces queremos ponernos a la and we defensiva want to shut things down in our y mind queremos cerrar las cosas en nuestra mente or partition ourselves in our heart, o partir nuestro corazón and we're afraid of the truth. y tenemos miedo a la verdad. The truth La verdad will set you free. te va a hacer libre, te hace libre. And you have to be willing Y tienes que estar dispuesto to be wrong a estar equivocado if you have any hope si tienes alguna esperanza of living right. de vivir en el bien. Gosh, I love Tuesdays. Me encantan los martes. The enemy is the prince of the power of the air. El enemigo es el príncipe del poder del aire. Listen to that carefully. Escuchen eso con cuidado. The enemy is the prince of the power of the El air. enemigo es el príncipe del poder del aire. In the version that it's written in the Bible, En la versión que está escrita en la Biblia, it's written in Greek. está escrita en griego. Prince Príncipe means ruler. significa gobernante. Power Poder literally means literalmente significa doing what you want. hacer lo que tú quieres. Doing what you want. Hacer lo que se quiere Do hacer. what you want. Hacer lo que quieres. Show me what you want, what you really want to want. I'll tell you what I want, what I really want. Not gonna sing. I wanna. Yeah, Spice Girls. Nada. So here's the thing. Así que aquí es donde está la cosa. The enemy is the prince of the power of the air. El enemigo es el príncipe del poder del aire. Air Aire means zero matter. significa cero materia. Zero matter. Cero materia. It's a double entendre. Es un doble
It means has two meanings. significa que tiene dos significados. Zero matter, Que cero materia, that matter doesn't exist in that space. que la materia no existe en espacio. Also, it doesn't matter. Así que tampoco importa. That's what he's the prince of. De eso es que él es el príncipe. The power of the air. El poder del aire. So let's look at it with these definitions Así que vamos a verlo con estas definiciones that we get from original Greek writing. que obtenemos de los que escribieron en el original griego. The enemy is the ruler El enemigo es el gobernante of people de that personas do whatever they want. que hacen lo que quieren hacer. The enemy, El enemigo, Satan, Satanás, the one who hates us aquel que nos and odia hates God, y odia a Dios, is our jailer es nuestro when we carcelero are not in Christ. cuando no estamos en Cristo. You have two masters. Puedes tener dos amos, dos maestros. God, Dios love of money. o el amor al You dinero. love one, O amas a you uno hate the other. y You odias love al the other, otro. Amas a You uno hate this one. y odias al otro. We are not in control Nosotros no estamos en control when we serve God. cuando servimos a It's Dios. no longer I who Ya live, no soy yo quien vive, but Christ ahora, sino who Cristo lives in me. que vive en mí. So if you serve Christ, Así que si tú sirves a Christ is Cristo, in control. Cristo está en If you control. don't serve Si tú Christ, no sirves a Cristo, people think they're in control. la gente piensa que están en control. It's the biggest lie of the enemy, Es la peor mentira del that you enemigo, have freedom. que tú tienes You're libertad. actually a slave. En realidad eres un esclavo. Now, in Christ, Así que en Cristo, Paul writes, Pablo escribe, we are slaves to Christ. somos esclavos We de are slaves Cristo. of righteousness. Somos esclavos de justicia. But what is righteousness? Pero ¿qué significa la It's justicia? God's perfect plan for us. Es el plan perfecto de Dios And para Jeremiah nosotros. 29:11 tells us what? En Jeremías capítulo 21, 2, 11, ¿qué nos dice? Plans for good. Los planes para bien. We are slaves Somos to esclavos someone good a alguien que es bueno, who only plans que good. solamente planea cosas buenas. Or we're a slave O somos esclavos to someone de alguien who hates us que nos odia as we have a medida que a tenemos reprobate mind. una mente reprobada. Let's go back to the original verse Vamos a regresar al verso original that we read in Romans que leímos en Romanos, chapter 1 verse 28. verso 1:28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, who gave them over to a reprobate ¿quién mind? los dio? ¿Quién los entregó a una mente The reprobada? devil, El diablo, Satan. Satanás. Read the Bible. Lee la Biblia. God Dios turned them over los entregó to a reprobate mind. a una mente reprobada. Parameters Parámetros of evil. del mal. The enemy does not control. El enemigo no tiene control. If you need a hug after this, I got you. Si necesitas un abrazo después de esto, cuenten conmigo. Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, 2 through 4. verso 2 al 4. In which once you walked according to the course of this world, En los cuales anduvieron en otro tiempo conforme, according to the power of the prince of the air. de acuerdo al poder del príncipe del aire. You see how this is coming together? ¿Ven cómo esto se está juntando todo? It's coming together in clarity. Todo se está juntando en claridad. Look what Paul says. Mira lo que está diciendo Pablo. The spirit who now works in the sons of disobedience. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, God doesn't want disobedience for us. Dios no quiere desobediencia para He wants nosotros. obedience. Él quiere obediencia. But how can we walk in disobedience? Pero ¿cómo entonces podemos caminar en With desobediencia? the free will he gives us Con el libre albedrío que Él nos dio to deny him. para poder negarlo. Verse 3. Verso 3. Among whom also we all once conducted En ourselves. otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos. We, all of us, Todos who nosotros. are in Christ now, Que ahora estamos en Cristo. used to not be in Christ. Solíamos no estar en Cristo. We had a reprobate mind. Teníamos una mente reprobada. If you're watching this Si tú estás viendo and esto you don't know y Jesus, no conoces a Jesús, you don't have to live the life you're living. no tienes que vivir la vida que That's estás not what God viviendo. designed for Eso no you. fue por lo que Dios te diseñó. So it's a good idea for you to find a local church. Así que es una buena idea para ti conseguir But una if you're iglesia watching local, this, pero si estás viendo I'm esto, glad you're finding out the truth right now. estoy contento que estás Before escuchando la you've even verdad gone to ahora church. mismo, incluso antes de venir a la God loves you iglesia. so much. Dios te ama tanto, Not that he created the parameters of evil. no porque Él creó los parámetros del mal, He created the parameters of love so sino que Él creó los parámetros del that amor you could be accepted. para que tú puedas ser aceptado. We all conducted ourselves in the lust of our flesh.
entre ellos para entregarnos a las pasiones de nuestra carne, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. haciendo la voluntad de la carne y de la mente. And were by nature children of wrath, just as the others. Por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. This is one of the smartest men who've ever lived. Este es uno de los hombres más inteligentes que ha existido. I was just like everybody else. Yo era como cualquier otro. And we keep reading one more verse. Y a medida que seguimos leyendo un verso más, Verse 4. verso 4, But God, pero Dios, 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 who is rich in mercy quien es rico en because of misericordia, his great love a causa de su gran with amor, which he loved us. con que nos amó, But God. pero Dios. I was in trouble, Yo estaba en problemas, but God. pero Dios. My mind was Mi twisted, mente estaba torcida, but God. pero Dios. I was lost, Yo estaba perdido, but God. pero Dios. I was blind, Yo estaba ciego, God. pero Dios. I rejected everybody, Yo rechacé a todo el mundo, but God. pero Dios. I was violent towards Yo everyone. fui violento con todo But el mundo, God. pero Dios. I didn't let anyone love me, Yo no dejé que nadie me but amara, God never stopped pero loving Dios me. nunca paró de amarme. Isaiah 9:6. Isaías capítulo 9, verso 6. For unto us a child is born, Porque un niño no es nacido, Jesus. un Jesús, Unto un, us a son, Jesús, unto us a son is given, un hijo no es dado, Jesus. Jesús. And the government will be upon his shoulders, Y el dominio estará sobre su hombro, Jesus. Jesús. And his name will be called Wonderful Counselor, Se llamará su nombre admirable consejero, Jesus. Jesús. Mighty God, Dios fuerte, that's Jesus. ese es Jesús. Everlasting Father, Padre eterno, that's God the Father. ese es Dios el Padre. Prince of Peace. Príncipe de paz. So you have the Prince Así que tenemos al of the príncipe power of the air. del poder de la potestad del aire. The enemy Y el is enemigo literally es literalmente in control en control of nothingness. de la nada, del vacío. But he didn't volunteer for the job. Pero él no se hizo voluntario para el trabajo. God assigns roles. Dios asigna I just roles. don't agree. Ajá, pero yo no estoy de It acuerdo. doesn't matter if you No agree. importa si tú no estás The de word acuerdo. of God holds all truth. La palabra de Dios tiene toda la verdad. Some theologians Algunos teológicos believe that the book of Job was written first. creen que el libro de Job fue escrito primero. It doesn't matter if it's true or not. No significa, no importa si eso es verdad o no. It's just interesting Simplemente es because it's interesante in the Bible no matter what. porque está en la Biblia sin importar. Satan, Satanás, have you considered has considerado my servant mi siervo Job? Job. Who introduced the conversation ¿Quién empezó la conversación of what was about to happen to Job? de lo que estaba a punto de pasarle a Job? God, Dios, the Father. el Padre. Are you telling me Tú me estás diciendo a mí that the Prince of Peace que el príncipe de paz didn't always bring peace? no siempre trajo paz. If you read the Bible, Si tú lees la Biblia, what does Jesus say? ¿qué es lo que está diciendo His Jesús? own mouth. Su propia boca. Do you think I came to bring peace? ¿Tú piensas que yo vine a traer paz? Nah, fam. No, papá. I came to bring a sword Yo vine a traer una espada to put father against son, para poner padre contra mother hijo, against daughter. madre contra hija. That does not sound Eso no suena like the Jesus como el Jesús that I serve. al que yo le And I sirvo. reject that Y yo rechazo because he eso only loves me. porque Él solamente me ama. That is a person Esa es una who persona wants to convince que themselves quiere convencerse a sí that they misma can do no wrong de que no pueden cometer and have ningún no error y no consequence tener ninguna because of God's consecuencia love. por debido al amor de Dios. It's in the same Bible Es en la misma Biblia that says, que dice, narrow is the way to life. es angosto el camino hacia la vida. Few there are who find it. Muy pocos son los que lo hallan. Broad is the way to destruction. Y ancho es el camino a la destrucción. Because mostly everybody goes. Porque la mayoría de las personas van por allí. Does that sound Eso suena like someone who's trying to protect the como Bible? alguien que está tratando de proteger a su gente. My God is Mi Dios me ama. loving. He only loves me. Él solamente me He ama. does love you. Él obviamente te ama. God disciplines Pero Él disciplina those he loves. a aquellos a quien ama. But God, Pero Dios, who's rich in mercy, quien es rico en you misericordia, might not be able to use some of this audio because I'm just yelling. quizás no escuchen lo que estoy diciendo porque estoy gritando. John 16:33. Juan capítulo 16, verso 33. These things I have spoken to you, Les he hablado de estas cosas that in me para que en mí you may have peace. tengan paz. In the world, En el mundo you will have tribulation. tendrán aflicción.
Jesus, you're on a roll. Jesús, tienes un rol. You ruined the praise party, Tú arruinaste la We're fiesta de talking about adoración Satan. y estamos hablando ahora de and Satanás. now you're telling me Y ahora tú me estás that diciendo a you're mí going to give me peace. que tú me vas a dar And paz in the same breath, y en el mismo respirar o you're en el mismo making me aliento so me nervous. estás así poniendo I had nervioso. no anxiety Yo no tengo was ningún just tipo de ansiedad. praising. Yo solamente estaba in the adorando praise party. en la fiesta de You're giving adoración. me anxiety. Y ahora me estás dando ansiedad, me estás causando ansiedad. Your truth is making me nervous. Tu verdad me está poniendo nervioso. Hey, you're going to have peace in me. Ajá, pero tú vas a tener paz Oh, en but mí. you're going to have tribulation in the world. Pero vas a tener tribulación en el mundo, aflicción en el mundo. And then the ending is, Y al final del verso dice, but be of good cheer. pero tengan valor. You got to be kidding me. Tienes que estar bromeando. You're lifting me up with the peace talk. Me estás levantando con la You're la bringing me charla low de with la the paz tribulation. y después me estás bajando con la And now you're aflicción. telling me to have a good attitude. Y ahora me estás diciendo que tengo una buena actitud. You are good. You're giving me a panic Me attack. estás dando un ataque de pánico. Be of good cheer. Tengan valor. Oh, you having a panic attack? ¿Estás teniendo un ataque de pánico? Be of good cheer. Tengan I got valor. good news for you. Tengo buenas noticias Jesus, you're para ti. messed up, dude. Jesús, tú tienes problemas. You need to take a sociology class. Tienes que tomar una clase de You should sociología. have gone to college a little longer. Debiste haber ido a la learn universidad how hace to un talk tiempo to atrás people. para poder aprender a cómo hablar con las personas. Jesus isn't interested in talking to people. Jesús no está interesado en hablar con las He's personas. interested in being who God's called him to be Él está interesado en ser lo que Dios lo llamó a and ser making sure we understand the truth, y asegurarnos de que nosotros entendamos la whether verdad, we agree or not. aun cuando estemos de acuerdo, cuando no Because lo he has to love estemos. us enough Porque Él tiene que amarnos lo to suficiente leave us with authenticity para poder dejarnos su so that we autenticidad, can be effective para que nosotros podamos ser in efectivos learning how to accept the Father's love. en aprender a cómo aceptar el amor de Dios. Because if we don't accept the Father's Porque love, si no aceptamos el amor de Dios, we can't accept the mission to love others. no podemos aceptar la misión de amar a otros. But be of good cheer. Pero tengan valor. I've overcome the world. Yo he vencido al mundo. So Jesus is saying, Así que Jesús está diciendo, you're going to have 10 toes down. vas a tener, Get ready for a fight. prepárate para una pelea. You better be ready for a fight. Es mejor que estés preparado para una Because pelea. we are about to get in this thing. Porque estamos a punto de meternos en esto. But don't you dare worry. Pero no te preocupes, no te aflijas. I've already won. Ya yo he ganado. The only reason I ask you to fight La única razón por la que te digo que is pelees so that you can es understand para que puedas entender how strong I really am. lo fuerte que soy yo. And you can't rescue anyone else Y no puedes rescatar a nadie if más you don't get in the game, si tú no te metes en el juego, if you don't get in the battle. si tú no te metes en la So I'm going batalla. to send you to battle, Así que te voy a enviar a la but batalla, I'm going to send you to a battle pero te voy a enviar una batalla that I've already won. que ya yo he ganado. You will either fear nothing Tú o vas a no tenerle miedo a nada or you'll fear nothingness. o le vas a tener miedo al vacío. You're going to fear nothing in Christ No vas a tenerle miedo en Cristo, a nada. or you're going to fear the nothingness that Satan is in control of. O le vas a tener miedo al vacío del cual Satanás tiene el control. 2 Peter 3:9. Segunda de Pedro capítulo 9, What time is it? perdón, 3 al 9, 19 minutes. Let's go. 19 minutos, vamos. 2 Peter chapter 3 verse 9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. The Lord is not slow concerning his El promise, Señor no tarda su promesa, as some count slowness, como algunos la tienen por but tardanza. he is long suffering towards Más us, bien es paciente para con nosotros, not willing that any would perish, porque no quiere que nadie se pierda, but that all would come sino que todos procedan to repentance. al arrepentimiento, To repentance. al arrepentimiento, To repentance. al arrepentimiento. Everybody say repentance. Todo el mundo diga arrepentimiento. He does not call us Aquel que no nos llama to salvation, a salvación, doesn't call us no nos llama to blessing a or bendición ministry o or ministerio anointing. o unción. We do have those things. Nosotros tenemos esas What does cosas, he call us pero to? ¿a qué nos ha llamado Él? Repentance. Arrepentimiento. Why? ¿Por qué? There's no repentance Porque no hay arrepentimiento without the admission of sin. sin la admisión de pecado. There's no admission of sin No hay admisión de pecado without admitting sin admitir that there is sin que hay pecado in the world. en el mundo. And there's no admitting there's sin in Y the no hay world admisión del pecado en el mundo without admitting si no se reconoce that God que Dios has a hierarchy. tiene una jerarquía. Before we continue, Antes de continuar,
reprobate mind la mente reprobada that God gives us over to. a la cual Dios nos entrega, In a reprobate mind, en una mente you reprobada, don't see hierarchy tú no ves jerarquía the way that God puts de it. la manera como Dios la pone. That's why we're having this Por eso conversation estamos today. teniendo esta conversación hoy. Because if we understand how God did it, Porque si entendemos cómo Dios lo hizo, and He's the same yesterday, today, and y Él es el forever, mismo ayer, hoy, para siempre, the same God that was before the el world mismo Dios que ha sido desde el principio is del the same mundo, God with the world. es el mismo Dios del mundo. And the Son that was always with them Y el Hijo que siempre estuvo con is Él, now the Savior of that world. ahora es el Salvador de ese And through mundo. His name, Y a través de su nombre, in repentance, en we arrepentimiento, have restitution. tenemos We- restitución. sorry, He's the propitiation of our Él sin. es la propiciación de nuestro He's the pecado. payment of our Él es sin. el pago de When nuestro He pecado. paid the price on the cross Cuando for Él us, pagó el precio del pecado por nosotros, what does He purchase? ¿qué fue lo que Él compró? Salvation, Salvación, eternal life vida eterna, with the Father, con el Padre, a correct relationship with the una Father. relación correcta con el He Padre. purchases everything. Él compró todo. He has the keys to life, Él tiene la vida de la vida, and la he has llave de la and he vida, has the keys to death. y tiene la llave de la He muerte. has everything. Él tiene todo, Everything in between. todo en el medio. He's in control of everything. Él está en control de todo. He has taken his place Él está tomando su lugar as the Prince of Peace. como el príncipe de paz. When Jesus said, Cuando Jesús dijo, I didn't come to bring peace, yo no vine a traer paz, He meant in the natural. él quiso decir que en lo When natural, He's fully God cuando Él es completamente Dios and He's fully y man, es completamente He hombre, didn't come to bring peace. Él no vino a He traer came paz, to bring a Él sword. vino a traer una espada. Now that He has the keys Ahora que Él tiene las llaves to life and de death, la vida y de la muerte, He is what? Él es qué? What's the prophecy about Him? ¿De qué, qué es lo que dice la profecía? He's wonderful, Es que Él es maravilloso, counselor, consejero, mighty God, Él es fuerte Dios Prince of y príncipe Peace. de paz. Jesus Jesús takes a place toma un lugar above the enemy. encima del enemigo And you have to understand this. y tienen que entender esto. This is how you help people. Así es como tú ayudas a las This is how you personas. help yourself. Así es como te ayudas a ti When you mismo. talk to God, Cuando tú hablas con when you Dios, understand how God cuando operates, entiendes cómo Dios opera, the enemy el enemigo has no no control. tiene control. He's just this covering. Él solamente es esta cobertura. When you repent, Cuando tú te arrepientes, cuando tú te arrepientes, you leave the covering of the enemy. dejas la cobertura del enemigo. And when repentance is Y close, cuando el arrepentimiento está cerca, reprobate mind is far. la mente reprobada está lejos. When repentance is Y far, cuando el arrepentimiento está lejos, reprobate mind is close. la mente reprobada está cerca. We get frustrated as Christians, Nos frustramos como cristianos, especially as leaders, especialmente como líderes, because I'm a Christian, porque soy cristiano, but I keep making a mistake. pero sigo cometiendo errores. And we think we have a reprobate mind because we made a mistake. Y pensamos que tenemos una mente reprobada porque cometimos errores. But every time you allow repentance to come Pero cada close, vez que tú le permites al arrepentimiento acercarse, the reprobate mind is far. la mente reprobada está lejos. What do you think Scripture tells us? ¿Qué es lo que nos está diciendo la As escritura? far as the east is from the west, Lo lejos que está el este del oeste, this is how far I've removed your sin from you. así de lejos he removido de ti el pecado. Be transformed, Romans 12. Sé transformado, dice Romanos capítulo Verse 12, 2. verso 2. Be transformed Sé transformado by the renewing of your what? por la renovación de qué? Of your mind. De tu mente. When you renew your mind, Cuando tú renuevas tu do mente, you not remember the sin you committed? ¿no recuerdas acaso el pecado que When cometiste? you remember the sin you committed, Cuando tú recuerdas el pecado que do cometiste, you not commit it back to the Lord? ¿acaso no te comprometes de nuevo con el Señor? Do you not try to walk ¿No differently? empiezas a tratar de caminar What's diferente? that process called? ¿Cómo se llama ese proceso? Repentance. Arrepentimiento. Just because you repent once Solo porque te arrepentiste una vez, doesn't mean you're done. no significa que ya se acabó. Ay, Señor. 1 Corinthians 11:3. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. But I want you to know Pero quiero que sepan that the head of every man is Christ. que Cristo es la cabeza de todo The hombre. head of every woman is a man. Y el hombre es cabeza de la That's mujer. marriage. Eso es matrimonio. If you're single, Si tú it estás doesn't mean a man soltero, can tell you what to do. no significa que un hombre That's puede not decirte what qué that tienes que hacer. means. Eso no es lo que significa. And even when you're married, Y aun cuando estás it casado, doesn't mean what the man says no goes. significa que lo que dice el hombre eso es lo It que means es. the man's responsible. Significa que el hombre es And responsable. Jesus tells us, Y Jesús nos dice, husbands, esposos, love your wives amen a sus as esposas, Christ loves the church. así como Dios ama a la iglesia. How did Christ love the church? Como Dios amó a la iglesia, He died Jesús for amó a it. la iglesia, He died for it. Él murió por ella. Anyway,
Different message. Diferente mensaje. And the head of Christ Y la cabeza de Cristo is God. es Dios. Isaiah 57:2. Isaías capítulo 57, verso 2. He shall enter into peace. El que anda en rectitud They shall rest in their beds. entrará en paz. It's talking about when you're on your deathbed. Está hablando de cuando estás en tu lecho de muerte. Each one walking in his uprightness. Llegarán a reposar sobre sus lechos. We have peace Tenemos paz even aún when we are at death's door. cuando estamos en nuestro lecho de muerte. Why? ¿Por qué? Don't worry. No te preocupes. I've overcome the world. Ya yo he vencido al mundo. A reprobate mind Una mente reprobada doesn't see hierarchy the way God does it. no ve la jerarquía de la manera como Dios la ve. A reprobate mind Una mente reprobada sees their own ve choices sus propias elecciones as God. como si fueran Dios. You do what you want. Tú haces lo que tú quieres. I was born a man, Yo nací hombre, but I feel like a pero woman. me siento como una Therefore, I mujer. want to be defined as a Por woman. lo tanto, quiero ser definido como It's my mujer. body. Es mi It's cuerpo, my choice. es mi We can elección. keep going down the line. Podemos seguir This is- hablando al This isn't respecto. about politics. Esto no se trata de This is política. about the truth. Esto se trata de la And the verdad. truth Y la verdad It's es, not what we say. no es lo que nosotros The decimos. truth is La verdad what es the truth is. lo que la verdad es. If I get in a fight Si yo me meto en una pelea with my math teacher con mi profesor de that matemáticas, 1 + 1 is 3, que 1 más 1 es and 3, I swear up and down it is y yo 3, juro de arriba abajo que es just 3, because I raise my voice solo porque yo alcé mi voz, does not make me right. no me hace estar en lo correcto. Just because I sue the school Yo solo porque yo demandé a la escuela, doesn't make me right. no me hace estar en lo correcto. But we have this peace Pero tenemos esta paz, even when we're facing the hardest thing like death. aun cuando estamos enfrentando la peor cosa que es la muerte. Because greater is He Porque más grande es aquel that's within us que está dentro de than nosotros He that's in the world. que aquel que está en el mundo. Last verse we're going to read. Último verso que vamos a leer, How much time? Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, verse 15. verso 15. That you may become blameless Para que sean irreprensibles and harmless, y sencillos, children of God without fault, hijos de Dios sin mancha, in midst of a crooked and perverse generation, en medio de una generación torcida y perversa, among whom you shine as lights in the world. en la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo. Here's the point of Lead 101 Aquí tonight. es donde está el punto de lo que se trata liderazgo uno a uno. When we repent Cuando nosotros nos of our arrepentimos ways, de nuestras maneras, not only are we forgiven, no solamente somos perdonados, which already happened in lo the cual ya cross, sucedió en la cruz, you're not receiving forgiveness again. no estás recibiendo perdón otra vez. He paid the price Ya él pagó ese precio once una vez and for all y time. por todos los tiempos. This is going to set some of you free. Esto va a hacerte libre. Repentance Arrepentimiento isn't about salvation. no se trata de Your salvación. salvation Tu salvación is secured está asegurada in Jesus' action, en las acciones de Jesús, not in your prayer. no en tus oraciones. Your salvation Tu salvación is not secured no está by segura your faith. por tu fe. You took it. Tú la tomaste. No. No. You put your faith in Tú Jesus pusiste Christ tu fe en Jesús through humility. a través de la That humildad I'm a sinner, de que yo soy but I pecado, believe you're pero yo sinless. creo que tú eres And sin I pecado. put my hope Y yo pongo mi in esperanza your perfection. en tu perfección. And you have saved me. Y tú me has salvado. You have written down my Tú has name. escrito mi nombre. And I rejoice Y ahora yo me in my regocijo praise party en mi fiesta de in the adoración. truth En la of verdad. who you are, De quién tú eres not realmente. in the lie No solamente no en of la who I mentira say I am. en quien yo digo que soy. So I have no fear. Así que no tengo miedo I'm a sinner. de que soy pecador. I'm a sinner. Soy pecador. I don't try to lie to you, God. No trato de mentirte, I'm a Dios. sinner. Yo soy pecador. When I repent Pero cuando yo me at arrepiento 41 years old a los 41 años, as a pastor, como pastor, and I repent before God, y yo me arrepiento delante de Dios, I'm not begging no estoy for suplicando salvation por salvación. because Scripture tells me Porque la escritura me to dice come boldly que venga sin mancha in the throne of God
al trono de Dios. It says the throne of grace. Dice el trono de la gracia. And I come Y boldly, yo vengo como soy. not because I've earned it, No solo porque no porque me lo haya but ganado, because he said I belong sino there. porque Él dijo que yo pertenezco And aquí. I trust Y yo that confío his payment que su is pago enough for me. es suficiente para mí. So I will boldly Así que yo como tell soy, you the truth le voy a decir la that verdad God de que is Dios over good. es súper He bien- set bueno. the parameters of evil, Él puso los parámetros but he del doesn't mal, want anyone to follow pero evil. Él no quiere que nadie siga el mal. He just loves me enough Él me ama lo suficiente to let me choose. para poder dejarme Because if I escoger, don't choose porque si yo heaven, no escojo al cielo, I choose hell. voy a escoger al If infierno. I don't choose him, Si yo no lo escojo a I Él, don't choose to love yo no him. estoy escogiendo And amarlo he a loves Él. me enough Y Él me ama lo to suficiente give me space para darme espacio, to not love him. para no amarlo, But he also gives me pero space también me da espacio to love him, para amarlo, to love him, para to amarlo, follow him, para to seguirlo, give him everything. para darle todo, Because that's what love does. porque eso es lo que hace el amor. So there's not evil Así que no existe el because mal God's evil. porque Dios es malo. There's evil Existe el mal because God is love. porque Dios es amor. I can't accept that. Ajá, pero no puedo I just aceptar can't eso. accept that. No puedo aceptarlo. If you can't accept that, Si no puedes aceptar then eso, you may have not truly accepted entonces puede ser que no los hayas that aceptado. you're a sinner. No has aceptado que eres pecador. And if you can't accept you're a sinner, Y si no puedes aceptar que eres pecador, you can't accept that there's sin in the world no puedes aceptar que hay pecado en and el that mundo sin was in you. y que ese pecado estaba en ti. What did Paul say? ¿Qué dijo We Pablo? all had a reprobate mind. Todos tuvimos una We mente were all messed reprobada. up. Nosotros fuimos esas personas. But God, Pero Dios, in his love, en su amor, in his mercy, en su misericordia, Paul's like a preacher from Louisiana. Pablo es como un predicador de Oh, Luisiana. but God! Oh, but God! Pero Dios, Oh, but God! Oh, but God! pero Dios, But God, pero who Dios, is rich quien es in rico love en amor and mercy. y misericordia. And when you can only think of the evil Y cuando solamente puedes pensar en la maldad, after a lesson like this, después de una lección como esta, you're struggling estás teniendo with problemas repentance. con el arrepentimiento. When you don't struggle Cuando tú no tienes with problemas repentance, con el this arrepentimiento, is good news. esto es buena Oh, noticia. thank you. Oh, gracias Dios. I thought you forgot about me. Yo pensé que te habías olvidado de mí. I knew that after I got baptized, Yo sabía que después de que me bauticé, that I wasn't ever going to make a mistake ever yo again. pensé que no iba a volver a cometer un error. I know the last time that I overdosed, Yo sé que la última vez que me sobredopé, I saw angels. yo vi ángeles. Maybe. Quizás. You might have just been high. Puede ser que hayas estado drogado y ya. I heard God, man. Escucha a Dios. Of a God. Pero Dios. But God, Pero Dios. who's rich Quien es rico in love en amor and mercy. y misericordia. That's the takeaway. Eso es lo que nos podemos llevar. Repentance Arrepentimiento is not about begging for salvation. no se trata de suplicar salvación. Repentance El is arrepentimiento about boldly se trata de venir como somos accepting y aceptar the payment that's been made el for you. pago que ya fue hecho por ti. And as a reaction Y como una to reacción the richness of that love, a la riqueza de ese amor, you want to love better than you've been doing. ahora tú quieres amar mejor de lo que lo has estado haciendo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I pray right now Señor, oramos ahora mismo over every person that's here, sobre cada persona que está over aquí, every person that is connecting in some kind of way, sobre cada persona que se ha conectado de alguna manera, for any of us that know you para que algunos que te conocemos, We algunos wanna de know you nosotros que more. te conocemos, podamos conocerte and más. to know you more, Y conocerte más, repentance is always going to have to be close el to us. arrepentimiento siempre tiene que estar cerca de For nosotros. those who don't know you, Para aquellos que no te but conocen, want to know you, pero quieren conocerte, your word promises tu us palabra nos that if we promete confess with our mouth de que si confesamos con that nuestras Christ bocas is Lord, que Cristo es el and we Señor believe in our hearts y creemos en nuestros that He died corazones for us, que Él murió por that He raised nosotros, from the dead on the third que day, Él resucitó de los muertos al tercer that día, we are saved. somos salvos. And because of your love Y debido a tu amor and your rich y mercy, debido a tu rica we misericordia, boldly say this prayer podemos decir esta oración and accept y aceptar repentance el arrepentimiento as a new way of life. como una nueva manera de Because if we're vivir. going to lead others, Porque si vamos a liderar a we have to otros, start tenemos que empezar with leading ourselves. con liderarnos a nosotros It's in mismos. your name that we Es pray. en tu nombre que oramos. Amen.